Estimada doctora, queridos compañeros, muy buenas noches. Le presentamos este importante trabajo a nombre de mis compañeros Rosángela, Rocío Estefani, Ronald Noel, Manuel Jesús y el quien les habla Ricardo Taucu. Para este trabajo tenemos en cuenta la breve reseña histórica de un estudio jurídico, Morales Reyes, abogados asociados que ofrecen sobre prestigiosos abogados penalistas. Desde luego, en este momento, uno de nuestros exitosos abogados tiene en cuenta este asunto del expresidente de la República. Resumen del contenido. El expresidente de la República, Alberto Fujimori, ha sido condenado a 25 años de pena privativa de diferentes delitos. En este trabajo académico vamos a dilucidar la situación jurídica y las razones que llevaron a esta situación. A continuación, mi compañera Rosángela va a continuar. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en nuestro país el problema es la corrupción y la poca transparencia que hay de los políticos y que finalmente eso nos arrastra a que todos los ciudadanos peruanos estemos así en esta crisis política, ¿no? Que estamos atravesando aún. Esta vez hablaremos sobre el presidente Alberto Fujimori, quien gobernó nuestro país muchos años, ¿no? Pasamos a algunos casos más sonados son el caso de los diarios Chicha, que fueron acusados de financiar a los medios de comunicación. Al respecto, el gran filósofo Sócrates buscaba siempre la verdad y la virtud. Es claro que este político Alberto Fujimori es ajeno a ello, ya que se ha demostrado que en su gobierno fue una persona muy mentirosa. El siguiente caso sería el caso de los Vladivideos, donde se muestra a Montesinos sobornando a los políticos y empresarios, ¿no? Y según Sócrates, él habla mucho de la importancia de la ética y la moral que las personas debemos aplicar en nuestras vidas. Doy pase a la compañera Rocío. A continuación, con la presentación del trabajo, la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Aquí Platón consideraba que la democracia era una forma corrupta de gobierno en la que se permitía la libertad excesiva de los ciudadanos, ¿no? Llevando a una sociedad en que las emociones y los intereses personales eran más importantes que el bien común. En Platón, el buen gobernante debía ser un filósofo rey, ¿no? La justicia y la moral en la ética a Nicómaco de Aristóteles, disculpe, que en su obra Ética y Nicómaco, Aristóteles reflexionaba sobre la naturaleza de la justicia y la moral. Para él, la justicia es la virtud que nos lleva a actuar de manera equitativa y justa, ¿no? En cuanto a los actos de corrupción llevados a cabo durante el gobierno de Alberto Fujimori, se podría decir que incluyeron diversas prácticas como la manipulación de las elecciones, el soborno de políticos y empresarios, la represión y la libertad de prensa y la violación de derechos humanos. A continuación, doy pase a mi compañero Manuel. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Sobre el estado actual en el contractualismo social y la corrupción, según Hobby, Lucky y Rousseau. Empezamos hablando de Thomas Hobby, que su primera ley natural es la autoconservación, considerándolo el teórico por excelencia del absolutismo político. Tal teoría tiene como finalidad solucionar los problemas que carece el individuo por su propia naturaleza humana a través de la unión de los seres humanos en sociedad. Jean Rousseau fue un suizo polímata francófono. Pensaba que el hombre es bueno por naturaleza, pero que simplemente actúa mal por la sociedad que lo corrompe. John Locke, que fue un pensador británico quien mostró un interés por la política y filosofía, es empirista. En este sentido se le considera el padre del liberalismo moderno. Este inspiró las ideas que sirvieron de base a la constitución política de Francia y de los Estados Unidos. En el nefasto gobierno de Alberto Fujimori, los contractualistas presentan a menudo un escenario en el cual ningún principio moral o político ha sido aceptado todavía. El contractualismo defiende que los principios que deberíamos aceptar en el escenario que presentan son aquellos que deberíamos aceptar en el mundo real. Para Rousseau, en el estado de naturaleza existe la armonía, que es una especie de piedad natural que no piensa en la autoconservación personal. Por el contrario, en la colectividad, el avance económico es lo que lleva al Estado a la ruina. El hombre queda entre dos mundos.
Según Thomas Hobbes, afirmó que sin ninguna regla política, todos viviríamos en un estado de naturaleza en el cual nuestras vidas estarían continuamente amenazadas. Por otro lado, el pensamiento filosófico de Luckey es empirista. Parte de una crítica al innatismo y al racionalismo. Su pensamiento está dedicado al esfuerzo por adherirse a la experiencia concreta. Sobre el deber moral en Kant, Kant nos dice que el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. El conocimiento del deber compete a todos los hombres, incluso al más vulgar. No hace falta ni ciencia ni filosofía para saber qué es lo que se debe hacer para ser honrado y bueno y hasta sabio y virtuoso. Le doy el pase a mi compañero Ronald. Bueno, continuando con la exposición. Conclusiones. Con respecto a la justicia universal, representa la suma de virtudes en las relaciones sociales. Lastimosamente, la corrupción política, los actos deshonestos o delictivos cometidos en el gobierno de Alberto Fujimori. Asimismo, se puede decir que el procedimiento de vacancia presidencial por incapacidad moral de Alberto Fujimori fue por discapacidad de ética, puesto que era un sujeto con muchas responsabilidades que debió optar por criterios adecuados y hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Siguiente, por favor. Recomendaciones. El compromiso de la lucha contra toda forma de corrupción, sancionado de manera drástica y efectiva a los corruptos, sean actores públicos o privados, recordando que las responsabilidades son individuales. Asimismo, demandar que las investigaciones parlamentarias se realicen adecuadamente para establecer correctamente las responsabilidades políticas. No admitir en la lista de electores de los partidos políticos a personas que tengan sentencias o resoluciones firmes por delito de corrupción, aun cuando haya sido rehabilitados. Bueno, eso sería todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias.